Bueno, ahí ya me están viendo. Perfecto. Bueno, Edgar, yo quiero que nos cuentes un poco esos retos que se tienen en las empresas de familia y todo lo que tiene que ver con esa transición generacional. Adicionalmente, que presentes tu perfil, que las personas que están aquí conectadas conozcan más de tu trayectoria y tu formación profesional. Bueno, muchas gracias, Liliana. Entonces voy a contarles un poquito algunos aspectos de los retos que hemos visto nosotros en gestión del talento durante la transición generacional en empresas de familia. Y voy a estar trabajando con un símil que es el de una mesa con una pata coja. Voy a usar mucho esa expresión porque el mea culpa que hacemos en todos los procesos es que cuando alineamos familias en sus procesos de concertación, siempre nos queda desbalanceado el recurso humano. Lo damos por supuesto y pensamos que porque la familia definió, porque la directiva definió, de forma automática se va a alinear la estructura y de ese mea culpa hace que sea tan importante esta invitación que nos hiciste. Entonces, yo soy Edgar Suárez, yo soy abogado, socioeconomista de la Universidad Javeriana, tengo especializaciones en Derecho Laboral y Comercial, un MBA y una especialización en terapia familiar sistémica. Por eso algunos me dicen que soy abogado bioenergético, porque lo que trabajo con unos temas demasiado cercanos a las emociones, porque trabajando con familias se requiere. Soy presidente del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar, consultor por más de 30 años y en temas de transición generacional, protección patrimonial, gobierno corporativo, y profesor de universitario y miembro de juntas directivas, muchas de las cuales generosamente nos están acompañando. Gladys, Tal vez, Lili, si quieres ayudarme Gladys. a que Sí, cierre yo. voy a silenciar acá. Sí. Entonces, lo primero es que lo primero es que la transición generacional, como la entendemos nosotros en las empresas de familia, es decir, toda compañía familiar, independientemente de si es grande, pequeño o micro, es que piense que quiere pasar de una generación a otra, se llama una empresa de familia. Esto no es un tema, por eso tal vez nos encanta, de una compañía muy grande del sector cosmético que cuando termina sus anuncios comerciales dicen empresa familiar. Y yo, wow, esta compañía es familiar. Sí, igual que la señora que vende unas pequeñas arepas en Colombia o una microempresa, somos empresas de familia porque es un grupo familiar que controla y direcciona un negocio, pero además que quiere pasar de una generación a otra. Y aquí es donde arrancamos. La transición no es una decisión de un día, sino un proceso que tiene un poco de acciones que luego vamos a mirar, se basa en 4 pilares para que sea exitosa. Y en últimas, ¿cuál es? Cuando el gestor, el fundador, pasa de actor a tutor, que piensa, como dicen, que nadie es eterno en el mundo y tiene la obligación de prever su cambio y entregar la posta, ahí hace que la transición generacional sea exitosa. Y el tema del recurso humano se vuelve fundamental en nuestro proceso y en nuestra experiencia para que esto funcione. Rápidamente, ¿por qué hablar de esto? Porque si yo tengo una compañía que no es familiar, es muy fácil, aplico la rigidez de la norma, pero si estoy en una compañía familiar donde mi hijo llega a las 8, a las 10 de la mañana y compensa regresando a las 3 a su casa, pues obviamente genera un complique que una compañía normal no haría. En la compañía normal aplico un reglamento de trabajo si necesito presencialidad y desvinculo después de un proceso. En una familia me van a decir cómo va a hacer eso, si es su hijo, dele una oportunidad. Esos elementos emocionales hacen que sea tan complicado trabajar en compañías de familia, así como tiene unas grandes ventajas. ¿Y por qué transición? Y a veces nos toca decirle a nuestros queridos fundadores y fundadoras, oiga, no sea tan rígido a la hora de entregar el mando y ser tan crítico con sus propios hijos. Porque acuérdese que usted perdió muchas cosas aprendiendo a hacer hasta que supo hacer. Y hoy está en las 2 etapas más importantes. Enseñar a hacer a sus hijos y al equipo que lo reemplazará y también dejar hacer. Eso es todo un proceso de transición y aquí se vuelve tan interesante cómo estoy enseñando y a quién estoy enseñando. A lo mejor, como tú dirás más adelante, estoy enseñando al hijo de mi corazón y no al más competente que la organización requiere. Tradicionalmente, esto es parte del mea culpa. Fíjense que cuando nosotros hacemos esta charla, que se llama transición generacional,
que espero que la podamos dictar en una ocasión especial. Específicamente hablamos de qué temores tiene cada uno de los diferentes actores. Entonces hablamos del sucesor que se va, de quien llega, la hija que va a reemplazar al papá o a la mamá, el cónyuge del fundador, el cónyuge del sucesor, lo que va a pasar en la familia, el resto de la familia, los clientes que dirán, los proveedores, los acreedores, etcétera. Y nunca tocamos el tema del recurso humano, que es el que ha determinado que esa compañía sea exitosa acompañando a un fundador en su sueño. Nos lo damos por supuesto. Y entonces, cuando hacemos estos temores, siempre encontramos que falta un elemento que es la pata coja dentro de nuestra mesa de una transición exitosa. Por eso quiso mencionarlo en su momento. Si logramos que nos invite Lili a otra ocasión, estaremos desarrollando a cada uno de esos porque es muy importante entender que cuando yo hago una transición generacional, debo mirar qué le pasa en el alma a cada uno de estos actores y cuánto pueden aportar y cuánto pueden frenar una decisión, una transición exitosa. ¿Qué me interesa para efectos nuestros? Que estas empresas tienen unas fortalezas enormes, que es la unidad, el compromiso, el conocimiento, la flexibilidad, una cultura que hace diferencia frente a otras compañías. Eso hace que las decisiones sean ágiles, nadie esté cubriéndose como una compañía comercial. Esas son nuestras fortalezas y entendemos rápidamente. Una empresa familiar en crisis se acerca. Si yo estoy bravo con mi hermano y salimos a la calle y alguien se mete con él, yo me uno a mis hermanos. Es decir, eso es una fortaleza que no tiene una compañía común y corriente. Pero tiene unas debilidades que se van a acentuar por su elemento emocional. Es decir, esos roles de que yo soy hijo, pero también soy socio y también soy jefe de producción y mi papá me dijo que soy el mayor. Todo ese tipo de cosas empieza a generar unos choques que son los típicos. No se planifica la sucesión. Quienes somos santanderianos sabemos que es muy difícil decirle al papá cuándo te retiras porque parece como que se le ofende. Y postergan, o el mismo fundador lo postergan. A veces no son profesionalizadas, así están llenas de profesionales, pero su manejo no es profesional, o hay coadministraciones frecuentes, y en esta que empezamos ya a padecernos, se involucra el personal de la familia por temas emocionales. Y entonces tuvimos alguna compañía muy importante donde el criterio de selección del fundador era que conociera a los papás. Después miraba si tenía que capacitarlo o no. Yo que trabajo tanto en el Ecuador también, es un elemento muy importante la confianza. Y prefieren suplir algunas competencias o con un directorio que lo ayude a jugarse con un tercero muy competente que aún no gane confianza. Es todo proceso que hay que tenerlo en cuenta a la hora de procesar. Pero también no hay reglas de cómo los involucran, cómo los miden, y van pasando y fácilmente se crea un cargo que espero que a partir de esta charla se les olvide. Es el cargo de hijo de socio. Es decir, un hijo que va a cualquier momento del día, opina, corrige, da órdenes y no responde por nada. Es decir, es una rueda suelta que genera caos. Ese cargo no existe. Y para nosotros es muy importante, ojalá sea una primera enseñanza como familia, que no podemos transmitir que la gente que involucramos carece de responsabilidades, carece de funciones. Pero también son compañías que de lo emocional no tienen un manejo adecuado de los conflictos y entonces terminan metidos en la familia o los trabajadores viendo temas de faltas de respeto entre los propios miembros de familia que rompen esquemas de autoridad. Debilidades son bastante informales, las juntas directivas cuando las hay o son de papel o son absolutamente folclóricas en algunos casos en cuanto a seguimiento, información, no hay tanto. Entonces, por eso, en estas transiciones en lo que más buscamos es tratar de formarlas como lo harían si no fueran familiares. Y también en cuanto a la información, como están todos ahí, a veces se filtra la información para que a los hijos no les lleguen que hay utilidad y vayan a pedir utilidades cuando ellos no ayudaban a construirla. Todo ese tipo de cosas se los compartimos, que es lo que vemos. Pero además, si yo formo a los hijos sin información, cuando lleguen pueden estrellarse con la realidad que tienen. Y una que es, la otra, una que encontramos es la inadecuada formación. Es decir, por ejemplo, hay fundadores que colocan todos los bienes en cabeza de él, o en cabeza de la señora, o en cabeza de los hijos, y cada uno de esos tiene unas consecuencias muy importantes. Y entonces, yo siempre
pues, le cuento que los hijos solteros, digo, ten cuidado, fundador, porque hay gente que se casa hasta por amor. Yo no sé por quién se casó con el hijo y cuál es el impacto de que le coloqué todos los bienes a mis hijos para proteger la sucesión y terminé a lo mejor metido en el divorcio de mis hijos, donde ellos perdieron un cónyuge y yo me terminé ganando un socio, etcétera. También, que es importante, esa planeación estratégica a veces suena como distante y resulta que es responder hacia dónde vamos, que va mucho más allá de una visión o una misión, sino es una forma de plasmar el propósito, aquello que levanta a la familia empresaria a seguir trabajando. Y esa planeación a veces se queda muy arriba y no se verifica si cada decisión está alineada. Y una, de forma inicial, que encontramos de tema frecuente, el personal inadecuado, ya le dijimos, póngame a hacer algo porque es que el niño está sin trabajo y lo voy colocando y es muy frecuente y al final se estrella uno con un gerente muy importante que al final le confiesa que viene de otra especialidad y que la familia perdió mucho tiempo mientras él aprendió. Los colaboradores se enloquecen porque no saben a quién se responde y a veces unos temas que en transición para nosotros es muy importante, y es que el compromiso es con el fundador y no necesariamente con su sucesor o la familia. Y muchos piensan que hacemos resistencia, es decir, si se va el fundador, él se va con su equipo y yo soy parte del equipo y van a hacer bloqueo. En eso, para ir cerrando, transición generacional para nosotros supone alinear en cuatro aspectos. El primero, alinear la familia respondiendo hacia dónde vamos como familia. Es decir, queremos seguir siendo una familia empresaria, todos queremos seguir siendo miembros de una familia empresaria, o algunos que quieren definir, yo quiero seguir solo en el rol familiar, pero no el de socio. Y si me quedo con el rol de socio, voy a participar o no en la administración. Entonces, todos estos acuerdos que se suelen traducir mediante un proceso de comunicación en un protocolo de familia, unos acuerdos básicos, lo que van a definir en esta primera pata de la mesa es la familia, cómo va a manejar sus relaciones de roles, límites y poder frente a la empresa, frente a sus propios negocios y lo que van a asumir. La segunda, que es frente a la empresa. ¿Cuál es el negocio que estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a gobernar? Entonces ahí supone no solamente el tema de planeación estratégica, sino propósito, pero adicionalmente, ¿cuál va a ser el modelo? ¿Por qué? Cuando el fundador arranca, él se mira al espejo y ya tiene el directorio, junta directiva, como decimos en Colombia. Pero resulta que en un proceso donde sus hijos van a ser sucesores, me toca formarlos para que ya no pueda haber esa estructura vertical, sino tengo que reconocerlos a todos como accionistas y con unos derechos y que el gobierno corporativo responda. Y ahí encontramos una selección enorme que tú ampliarás luego cuando has apoyado a tantas familias, empresas, seleccionando ejecutivos y seleccionando miembros de junta directiva. Esta segunda pata de la mesa se llama todo el tema de alineación estratégica y de gobierno corporativo, es decir, cómo organizo, asigno responsabilidades y controlo. El tercer elemento es la propiedad, es decir, no coloque todos los huevos en la misma canasta, decían los abuelos. En ese modelo debo definir si todos queremos seguir en la compañía o, como decía alguien de tu región, Liliana, yo no quiero morir rico, sino quiero vivir riquito. No quiero vivir en una compañía que no distribuye dividendos. Entonces se retira. Otro dice, yo no tengo afinidad con la compañía y no es una traición a la familia. Yo puedo querer seguir siendo honrando a mis padres, pero no me gusta el negocio familiar a lo mejor porque soy vegetariano y estaba en una compañía cárnica. A lo mejor no me siento cómodo y no por ello dejo de honrarlos. Y el cuarto, aquí en esta tercera son todas las estructuras de propiedad, que es una charla muy larga en términos de residencia, de intereses, de más o menos de 15 figuras que las familias hacen. Esa es otra invitación que a lo mejor nos hagas. Pero esta, especialmente, fíjate, Liliana, que en la transición tradicional trabajamos empresa, familia y propiedad, en nuestro coro de batalla de consultores de familia. Y yo he aprendido que esta última, si no hay un recurso humano dentro de la familia y dentro de la organización, que esté alineado con lo que la familia definió, empieza a cojearnos la mesa. Por eso, con tu experiencia, déjame hacerte la pregunta. Tú que has abordado las empresas de familia, no desde la transición como lo hacemos nosotros, sino precisamente con quienes son los que viven el día a día de lo que la familia decidió y construyó y hacia dónde va. ¿Cómo es todo el recurso humano de estas empresas familiares?
Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Y es un reto bien importante y si te parece voy a poner mi pantalla, voy a proyectar acá, si Sí, me dejas parado. ya dejé de compartir. Ok, perfecto. ¿Qué pasa con el recurso humano en las empresas de familia? Perdón, un segundo aquí que estoy, creo que voy a dejar de compartir y un minuto aquí, yo no sé qué pasó. Ya, ok. Bueno, hay varias cosas que pueden pasar. Las empresas son definitivamente de personas, las conforman las personas. Y las personas dentro de las empresas de familia tenemos personas externas que no hacen parte de la familia, pero las personas que aterrizan por apellido y no por perfiles competenciales. Y ese es uno de los issues o las dificultades que se tienen en empresas de familia. Entonces, primero tenemos en ocasiones una falta de definición de perfiles, no se tiene como un modelo competencial, unas competencias definidas que le apunten a la estrategia de la organización. Un modelo de competencias se define hacia dónde quiere ir la empresa y qué competencias o qué características, habilidades, aptitudes requieren las personas para alcanzar esa visión y esos objetivos estratégicos. No se tiene esa línea competencial para de ahí definir todo ese journey del colaborador, que es el proceso de talento humano. Entonces, no se tienen las competencias y de ahí se desprende algo que son los perfiles de cargo. Cada cargo debe tener un perfil definido y los perfiles no se tienen que definir con base en la persona, en mi sobrino que lo quiero mucho, entonces definámosle el perfil. Estudió, no sé, estudió física nuclear, pero este cargo es de marketing, entonces tratamos de hacer como o acomodar ese perfil y no definimos un perfil profesional como o administrador de empresas, profesional en mercado, sino pongámosle físicos nucleares en la definición de ese perfil. Entonces lo hacemos con base en la persona y no con las necesidades específicas que se tienen en una posición. Esa es una primera dificultad que he notado y que he conocido en empresas, entonces se van acomodando. O no, mi sobrino se salió en tercer semestre de la carrera, pero aquí lo vamos a acomodar y es un cargo que se requiere un perfil profesional, una persona con cierta formación o con especialización o con máster, pero terminamos acomodándolo y uno va a hacer la revisión y dice tercer semestre, no sé, de contaduría, pero se acomodó y ahí es donde también es un error. Se hace el proceso de selección entonces también por apellido y no por competencias. Entonces, pasando ese journey del colaborador, él es apellido López y aquí esta es la empresa de los López y por tener el apellido es la persona y en muchos casos se encuentra uno con esas estrellas. Y no quiere decir que la selección de una persona de familia sea mala o es incorrecta, sino que no se entra a evaluar ese perfil si esa persona está siendo idónea y cumple con las competencias para asumir ese rol. Entonces, sí, aquí se graduó mi hijo de administrador y, se, y de una vez se vinculó a la organización sin ningún tipo de evaluación de potencial, si esa persona, como les digo, tenía las competencias para asumir eficientemente ese rol. Entonces entramos a algo de evaluaciones subjetivas. No es que es la persona que quiero, es que fue pilísimo en el colegio, es que ha sido un buen niño, pero pues eso no significa que la persona asuma bien ese cargo. No se tiene un medio claro de esa evaluación de potencial porque no tengo el insumo, que es un perfil claramente definido, ni unas competencias definidas. Las estructuras salariales también poco claras. Es mi sobrino y entonces esa banda salarial se distorsiona porque es mi sobrino, es mi primo, es mi hijo, entonces la banda salarial es poco clara y eso que puede generar un impacto negativo también en cultura
organizacional y clima laboral, porque se genera inequidad a nivel de la estructura, de las estructuras salariales. Relaciones laborales poco claras, entonces, mientras que tengo, no sé, en un área, por ejemplo, marketing, profesionales que cumplen los perfiles, está mi sobrino, pero pues hay ciertas preferencias y beneficios que tiene esa persona y también esa relación laboral es poco clara. Si la persona o llega tarde o incumple ciertas políticas o normas de la compañía, no pasa nada, mientras que con las otras personas se aplica y también eso impacta, vuelve a lo mismo en clima y cultura laboral. Las emociones también juegan un papel importante en la toma de decisiones, entonces esa parte emocional de, pues si es mi sobrino, yo no lo puedo despedir, o la evaluación de desempeño, todo el tema de desempeño, pues va a ser mucho más blando y no voy a decirle las cosas de forma objetiva, si no se genera mucha subjetividad. Igual también hay otro pecado que se comete y son los programas de formación y desarrollo. Como les digo, no está mal que uno seleccione a su familia para trabajar en la organización, pero que estas personas tengan como ese mismo journey que tiene un colaborador a nivel de selección, de evaluación de potencial y también de formación y desarrollo. Esas personas se deben formar, se debe desarrollar esas competencias para que asuman correctamente ese rol. Y lo he visto también en juntas directivas. Entonces está la junta directiva dentro en la organización, pero pues porque es que es mi primo, es mi tío y tiene que estar en la junta directiva, pero no hay una evaluación también de ese perfil de esa persona para asumir ese rol de miembro de junta directiva. Entonces, pueden ocurrir todo este tipo de situaciones a nivel de talento humano que impactan negativamente en la organización. ¿Y cuáles son esas recomendaciones para tener, pues, como les decía, las organizaciones son de personas, de tener esas personas idóneas? Siempre debemos ponerle foco a que sea mi primo, sea mi tío, sea familia, tenga el apellido López o tenga el apellido Gutiérrez, pues la persona debe pasar un proceso evaluativo riguroso y medir a esta persona con la misma vara que las personas que son externas y que no hacen parte de la familia. Entonces, hemos encontrado empresas y Edgar, acá yo quiero que intervengas, es algo que tenemos, pues, o que no sé si tienes tú algún indicador puntual de qué pasa, es en la segunda o en la tercera generación de las empresas cuando se pueden afectar o cuando las empresas tienen pues, o pueden tener situaciones muy, muy complejas en esos procesos cuando no se realiza una transición correcta. Déjame, entonces, no me vas a quitar la pantalla porque precisamente con tantas familias, Sí. mientras tú ibas desarrollando, me aparecían muchas familias que casi que quería como aterrizarlas ahí para compartir un poco la experiencia, porque eso fue lo que definimos poder conversar desde la experiencia con los invitados. A ver, que me recuerdo una charla que tuvimos en Guatemala sobre cómo la junta directiva o directorio, como se dice en otros lugares, era la palanca para hacer la transición generacional de las empresas de familia exitosas. ¿Cuál es el tema para resumir lo que tú estás planteando? ¿Qué les pasa a las empresas de familia cuando pasan de una generación a otra? Hay un aforisma que lo resume y dice, padre rico, hijo noble y nieto pobre. Es decir, es distinto cómo se construye el dinero, cómo se gasta el dinero y a lo mejor cómo se podría recibir. Por eso en un protocolo de familia las normas que hacen los papás son muy similares a los de los nietos. Son mucho más rígidos los papás pensando que si no son rígidos en las reglas, no pasa a los hijos ni se conservan ellos. Y los nietos comparten las ideas pensando, si no le ponen freno a mi papá que vivió todo el tiempo como hijo de rico, nunca me llegará. Y en esto, a implementar cambios de cultura es muy fuerte aún en la familia y nos ha funcionado mucho la junta directiva que tú mencionas.
nosotros cuando entramos a una empresa de familia y queremos como retarlos un poquito, les decimos, ¿usted sería socio de una empresa como la suya? Y entonces, wow, no sé, ¿le gusta la información? ¿Le gusta la definición de prioridades? La planeación estratégica, el control de gestión. Y entonces empiezan viendo al revés, como si estuvieran desde afuera, todo aquello que hay que mejorar. Entonces no entramos a confrontar a cada uno de los hijos, sino les colocamos un escenario en que concertamos la ideal de cómo sería una familia empresaria y empezamos a mirar que de eso no tenemos y se va creando lo que se llama en un acuerdo de familia un sueño compartido en que quepamos todos. Eso es parte del tema y la Junta se vuelve excepcional. ¿Por qué? Porque cuando la Junta sume el responder a la pregunta ¿para dónde vamos? Con un elemento adicional. Y de hecho aquí veo a una miembro de junta directiva con quien comparto compañías, que es Juliana Gutiérrez, con quien también trabajamos como miembros de junta de empresas de familia. Empezamos a mirar si en una empresa de familia la decisión se hace por terceros que apoyan. Una señora definió cuál era la ventaja de la Junta, perdón si soy tan coloquial. Decía que desde que llegaron externos a la Junta, los hijos se portan mejor por respeto a las visitas. Es poco el manejo, es distinto desde no solamente lo coloquial, sino desde que esos terceros llegan a pedir una información que a lo mejor la familia no tiene, pero la organización sí lo quiere. El recurso humano sí quiere claridad porque está angustiado. ¿Qué le pasa cuando se vaya el fundador? La Junta se va a volver ese elemento, ojalá con externos, que ayuda a la familia y al recurso humano a tener confianza de a dónde vamos, acompañar al que llega y apostarle a esos nuevos direccionamientos en cuanto a roles, límites y poder de la compañía que pasa de un fundador exitoso a unos sucesores, familiares o no, que continuarán su sueño. Más o menos con eso te respondo, perdón que respondí tan largo, pero aproveché con esto. Yo quería también mirar un tema ahí de lo que tienes tú de definición de perfiles. Me acordé de alguna empresa de familia donde estábamos en un consejo, la familia distribuía una cadena de supermercados muy importante. Y resulta que uno de los hijos estaba desempleado y le dijo, lo pusieron al tema. ¿Y qué había estudiado el hijo? Ciencias del mar. Oiga, pero es que no tenemos nada que ver. Una tía levanta la mano y dijo, ¿cómo que no? Que entre a ser el administrador de la sección de pescados. Le parecía que la sección de pescados le pegaba el tema y ahí quedó en su sección de pescados. Es decir, es muy frecuente, dolorosamente, y a veces nos toca, como decimos nosotros, tragarnos algunos sapos en la organización. Y la labor que haces tú es tan fundamental porque dice la familia, por lo menos no haga que nos tengamos que quedar con esta persona sin competencia, sino hagamos todo un programa de formación. Es decir, no, aquí no sirve el que no cumpla, no, aquí nos toca adaptarnos un poquito, pero se dice si para dónde vamos cumplimos y cuál es el programa. Y ese es un tema de acompañamiento que en nuestra función creo que lo haces y lo has apoyado porque te metes en la realidad. Esa estoy viendo aquí, la evaluación subjetiva. Me encantó porque es muy complicado. Evaluar es muy difícil. Ojalá evalúale a los hijos o evalúale el esposo a la hija y de pronto tienes que sacar a la hija o al hijo o al esposo o como nos pasó en alguna compañía donde fue muy exitoso el esposo de la hija, creció la compañía y también creció la familia por ahí en otras sucursales y la hija se molestó y terminó acabándose el matrimonio. Pero era muy buen trabajador, era el director nacional de ventas y ella se estaba incomodando hasta que hizo la pregunta fundamental al papá un día. ¿Quién fue primero, tu hija o tu director nacional de ventas? Miren cómo el elemento emocional hace que un papá tenga que renunciar a ello. También esas estructuras salariales poco claras. Hoy, tú que afortunadamente lideras y lo entienden mucho más, pero la lucha que han tenido que hacer las mujeres en Colombia por una compensación justa es muy brava. Es decir, es que usted, mi hija, ¿cómo va a ganar igual que sus hermanos y usted vive aquí? Todos lo tienen en casa o tiene un marido que la sostenga. Y entonces terminan muy buenos elementos de la familia yendo a trabajar por fuera para que se le compensen. La emocionalidad, tristemente, en lo que más trabajamos en un protocolo de familia, es en que la familia administre sus propias emociones y no contamine el día a día de las compañías por respuestas irresponsables
o que terminan rompiendo el respeto que se debe entre la familia y en la empresa. Hay unas preguntas que vamos a contestar, voy como tomando tus temas, y el clima y la cultura organizacional, no, eso no funciona, las familias no, entonces siempre me toca hacer, para explicar la importancia del tema, le digo a la gente, oiga, ¿cuál es su restaurante favorito en Colombia, en Quito, o en Guayaquil, o en Antigua, en Guatemala, como sea? Y me dicen tal. Yo, ok, perfecto, y me cuentan por qué es tan bueno. Y después les digo, ¿qué pasa si la próxima vez que vaya encuentra un letrero que dice nueva administración? Y entonces tienen un shock. Eso mismo le pasa a nuestros grupos de interés en un proceso de transición generacional. ¿Le pasará algo a esta empresa familiar porque el fundador se va y sus hijos hasta ahora llegan o no hay un sucesor? Todo eso es tan importante. ¿Y qué son? Emociones. ¿Que quiénes las encarnan? Recursos humanos, emocionales, perdón, familiares o no familiares, que hay que alinear. ¿Por qué? ¿Cuál es el mea culpa y por el cual te agradezco tanto la invitación? Porque en nuestros procesos de transición generacional, trabajar con firmas que midan el apoyo al recurso humano para alinearlo, pero también para entenderlo en sus emociones, en sus angustias, hacen que nos funcionan, porque a lo mejor hicimos el mejor protocolo de familia, la mejor planeación, el mejor gobierno corporativo y nunca le dijimos a las personas que contábamos con ellos, sino lo seguimos manejando de una manera que no incluía. Más o menos, perdón la extensión, pero me pusiste a hablar a partir de lo que dijiste ahí. Sí, sí, Edgar. Edgar, ¿alguna situación? Bueno, ya nos contaste algunas, pero también quisiera preguntarte alguna situación exitosa de empresa, de familia, que tú digas, este para mí es un referente, han hecho la tarea muy juiciosos, estos perfiles son los idóneos, algo así que nos quieras compartir en toda tu experiencia de empresas de familia. Alguna vez estábamos en una charla de empresas de familia, pero de forma social, y estaba una pediatra y empieza la gente a preguntarme de problemas. Y entonces me dice, Edgar, a ti te pasa lo mismo que a mí, nunca vemos los niños sanos, siempre los vemos enfermos. Y la gente piensa que todos los niños son enfermos. No, no, yo por el contrario. Si algo agradezco de esos 30 años trabajando con empresas de familia, son los casos exitosos. Acá contamos los elementos que fallan, pero hoy, de hecho, aquí tenemos en la audiencia familias exitosas que tomaron una decisión a tiempo de si queremos seguir siendo familia, de qué rol queremos jugar y terminaron montando su junta directiva, haciendo su protocolo de familia, incluyendo terceros, apoyando a nuevos que podían funcionar. Y la verdad, en nuestra experiencia, cuando una familia se toma el tiempo de pensar hacia dónde van y se les escucha, que es el primer elemento, se mira a todos los actores que les mostré al principio, se entiende qué está pasando con su alma, con sus expectativas. El proceso al final, después de un proceso de comunicación, es enormemente satisfactorio y por eso soy miembro de juntas directivas de empresas de familia en muchos procesos que ayudamos a montar y la verdad es que salimos como pavos reales y me ha pasado hace poco, estábamos trabajando con la Universidad del Rosario en Bogotá en un curso sobre juntas directivas en transición generacional e invitamos a tres fundadores que le hablaran a los asistentes de cómo, siendo fundadores, entregaron su proceso, cómo lo hicieron, cómo se dieron la oportunidad de escuchar a sus nuevas generaciones, a sus nietos, a sus sobrinos, y terminaron, a sus hijos, y terminaron con compañías que hoy funcionan de una manera mucho más productiva, más profesional y siendo un referente para aquellos que no son. Hay algunas compañías en el Valle, que los tengo acá, pero también en la costa, aquí en Bogotá, en el Ecuador, que hemos trabajado mucho, que podemos decir nosotros que son un modelo de transición. Edgar, pero es que si hacemos contigo un protocolo, me decía, mis hijos no tendrán conflictos. Imagínense si eso lo pudiera decir, pero sí podemos decir que lo que aprenden las familias es que en todo ese proceso que viene va a haber choques, va a haber diferencias, pero lo que no pueden dejar es de canalizarlas para que el propósito que los unió como familia empresaria, se cumpla y hay mecanismos de solución. Y ahí la Junta, en nuestra experiencia, ha sido un tema. Luego, si te respondo, los procesos de transición generacional son exitosos y las que hacen, la tasa de mortalidad es mucho menor a aquellos que se quedan haciendo nada, dejando que la vida resuelva. Y la verdad, muchas veces resolvemos nosotros los abogados. Y como les digo yo a las familias, cuidado,
que no hay algo, por claro que sea, que un abogado no sea capaz de oscurecer. Y en esa oscuridad la familia termina perdiendo identidad, propósito, patrimonio y unas compañías por alguien que no se tomó el tiempo de escuchar y decir a los hijos, ustedes quisieran ser unos sucesores. Y a lo mejor descubre que su sueño fundador es el sueño de los hijos. O a lo mejor descubre a tiempo que su sueño fundador puede ser la pesadilla de los hijos. Y si a tiempo empiezo a cambiar esa percepción, los frutos son muy altos. Y una que me ha pasado y a veces suelo compartirla. Si es muy difícil la relación de familia, ¿saben qué? Traigan un socio estratégico, invítenlo como socio de un 20, un 30% para que esté en el directorio, en la junta. En ese momento, toda la familia se va alineando porque termina comportándose como socios con terceros y la organización misma lo hace. Es decir, hay muchos caminos. Gracias por la pregunta. La respuesta larga. Sí, Edgar, definitivamente, y parte de eso, y lo comparto, también nos ha pasado mucho en los procesos evaluativos y de evaluación de potencial de las personas de familia que se lleva una sorpresa, se dice, es que yo no quiero trabajar acá, este no es mi sueño. Y hay un tema que es casi se vuelve un compromiso, una obligación, mi papá, me gradué y me toca, y esto no es lo que sueño, ni lo que quiero para mi vida. Nos ha pasado y la verdad, también eso juega mucho con el tema motivacional. Esta persona no va a estar con la camiseta puesta para llevar y para cumplir ese sueño que tiene su papá a nivel de crecimiento o de sostenimiento de la organización. Fíjate, y gracias por esa mención, porque me permite responder una pregunta que me decían, ¿cuándo hay que empezar a hacer la transición? Y les digo yo, desde que el niño está pequeño, ¿cómo así? Si usted a su hijo le dice, si le va mal en el colegio, viene el fin de semana a trabajar acá y a empacar cajas, la firma se vuelve una sanción. Una de las firmas que más nos gusta en ese proceso es una compañía donde los hijos, si les iba bien en el colegio, podían trabajar con el papá en vacaciones. Era el premio. Entonces crecieron con él y al final de la película estaban los 7 hijos con su papá como presidente de la compañía, una compañía muy, muy exitosa acá y que terminó también en Centroamérica. Estaba el papá al frente, honrado por su familia y sus hijos tomando diferentes campos que habían crecido con él. Luego, ¿qué había? Un compartir el sueño. Pero si se lo impongo, cuidado, no va a funcionar. Y a veces nos pasa que al que sacaron es el que más ayuda a la compañía. Alguna empresa de familia tomó una decisión radical, aquí no trabaja ningún hijo, porque claro, como hermanos habían peleado. Ok, lo hicieron y los hijos absolutamente brillantes. Pero entonces nos invitaron es, ¿cómo los volvemos a traer? Y entonces decía, pues, ¿cuánto me cuesta traer a esa gente? Y ellos, pues, era imposible, eran vicepresidentes de compañías y otros presidentes a nivel mundial y latinoamericano. Pero hubo una fórmula que nos encantó cuando los entrevistamos. Lo que más le había dolido a esa generación era la exclusión, haberles dicho que no podían trabajar en una empresa fundada por sus abuelos. ¿Por qué nuestros papás nos quitaron el derecho que el abuelo les dio? Fíjense la emocionalidad, ¿cierto? Que es una compañía que no era lo grande de las otras, pero ellos querían ser incluidos. De hecho, en lo que más trabajamos en una familia empresaria es que todos se sientan parte. En una familia no sobra ningún hijo. En una empresa familiar no sobra nadie. ¿Cómo así? Sí, yo puedo ser miembro de una empresa de familia como accionista y voy. O como un miembro de junta directiva o como funcionario y tengo las competencias, habilidades. Entonces, eso es un poquito lo que suele pasar al escuchar y hacer que todos quepamos. Edgar, pasa otra situación que es importante en empresas de familia, que también lo he visto en la experiencia. Dice, bueno, vamos a hacer toda esta consultoría en gobierno corporativo, en toda esta transición generacional, pero definitivamente no tenemos un gerente general dentro de las personas de familia. Vamos a traer a alguien externo y a ese gerente general no lo dejan trabajar, no lo dejan ejecutar porque es que es la familia, entonces hay que pedirle autorización. El gerente general a veces llega y está con las manos amarradas. Y nos ha pasado, y nos ha pasado también en Hunting, lo seleccionamos y nos dicen, me siento maniatado porque está el sobrino, el primo, y es muy, muy complicado.
cómo poder eh, gestionar esa situación para no tener pues estas consecuencias, porque he visto que dicen, rotan, no, es que acá han pasado 4 o 5 gerentes y ninguno dura por esta situación. Bueno, gracias. Y hago una claridad. Yo soy de una región de Colombia donde la diplomacia no nació, que es la región de Santander, donde somos muy directos. Entonces, cuando una familia, yo veo que hay mucha disfuncionalidad, demasiado choque entre el papá y el sucesor, o la mamá y la sucesora. Les digo, hagamos una cosa, no coloquemos al hijo, así tenga las habilidades y competencias, a este primer reemplazo del papá, porque la organización, la familia, él mismo va a tener demasiadas cargas emocionales y van a terminar estrellándose con alguien que tiene tantos sombreros. Entonces solemos invitar a que nos consigan un gerente para la transición. De forma, cuando me toca entrevistarlo, yo le digo, doctor, quiero que sea claro que yo le he puesto a usted un título. ¿Cuál, doctor Suárez? Usted se llama gerente fusible. ¿Cómo así? Usted vino a quemarse. ¿Cómo así? Claro, porque es que la familia tiene que aprender en estos 2 años que usted puede durar acá, que hay roles, hay funciones que se van a colocar a ese gerente que no pueden ser cumplidas, pero que se le iban a colocar al hijo sucesor. Es decir, yo no le puedo molestar al gerente general que salga de la junta directiva porque es que uno de los socios necesita que le saquen la liquidación de la empleada del servicio porque se va a retirar y como no la atendieron hay un escándalo. O que le giren ya una plata que necesita para retapizar los muebles. Todos esos casos nos han pasado. Cuando este gerente me dice, no, doctor Suárez, yo llevo mucha experiencia, le dije, ok, le ruego me excuse, pero va a pasar. Y termina pasando, y la evaluación que hacemos con la familia es qué pasó acá. No, es que no hacía caso, es que nosotros le decíamos qué hacer y no nos atendía como hacía mi papá. No, es que es un gerente externo. Y empezamos a definir el gerente externo y nos dimos cuenta que perdimos muy buena gente. ¿Por qué? Porque la familia no fue capaz de cambiar su rol del papá gerente amoroso, propietario, proveedor, patriarca, a un gerente externo que responde a una obligación, hacerle caso a una junta directiva que define para dónde ir. Miren la gran diferencia. Cuando miramos lo que hacía el papá gerente, propietario, fundador, patriarca, a lo que hace el gerente nuevo, seleccionado, con toda la formación, empezamos a mirar cuántas cosas sobran y la familia dice, eso no es de la gerencia, manejémoslo en el fuero familiar, creemos una oficina de atención a la familia, un family office, como quieran, y separamos. Eso nos ha pasado. Entonces a mí me suelo ser muy claro con el gerente porque se golpean diciendo, no fui capaz, no, no se preocupe. Es que le tocó llegar a bailar con la más feita de la fiesta. Y es una familia que está aprendiendo cómo se hace una transición generacional. A nosotros en la experiencia nos ha pasado, sobre todo en el tema de headhunting, cuando nos piden algún perfil específico gerencial de empresa familiar, vamos y tomamos el perfil y en ocasiones nos dicen, no, tráemelo de una multinacional, tráemelo de una empresa referente, tráemelo de una empresa grande y tenemos muchas veces que aterrizar a nuestros clientes, es decirle, mira, es que aquí es una empresa familiar, tiene una cultura específica y traer a alguien de una multinacional que nunca ha tenido la experiencia en empresa familiar puede ser un choque importante y esta persona posiblemente no se va a ajustar o no se va a adaptar a ese contexto. Vienen de corporaciones muy grandes y que llegara a este tipo de empresas y nos pasa, pero es que yo lo puedo pagar. Yo lo puedo pagar, acá tenemos y vamos a darle y es un beneficio y no es el tema de seleccionar a las personas que se pueden pagar, sino a las personas que cuentan con las competencias para ajustarse a este contexto y a este tipo de empresas familiares. A mí me encanta precisamente ese trabajo que hacen como LG, porque es, no importa traerle la vedette si no se va a adaptar a ese escenario. De hecho, en muchos procesos, recuerdo que antes de que se designara por la Junta quién iba a ser, nos pedían como firma que habíamos hecho el protocolo o el gobierno corporativo, que hiciéramos una entrevista pensando si el que llegaba se adaptaría a la cultura familiar, a la cultura corporativa y a la cultura de los propietarios. Y entonces le decíamos, mire, el señor es muy bueno, muy, pero tiene una inteligencia emocional de pollo. O sea, él, si no le hacen caso,
o si no le siguen los ritmos, va a estallar. Y nos pasó con algún grupo muy importante que escogió una persona extraordinaria, pero, y lo contrató por 3 años. Ok, pagaba una fortuna. Pero la primera decisión que llega a esta señor a decir es, si ustedes vuelven a hablar con el fundador que se está metiendo en lo que yo estoy haciendo, los despido. O sea, creó un régimen del terror. Y pues la compañía empezó a dar resultados. Pero el tema emocional de ese fundador retirado, el choque que generó en la familia, hizo que se reuniera el consejo de la familia y tomara una decisión, que fue primero, la familia o la empresa. Y primero honraron a su sangre, a ese fundador que había construido una compañía que estaba siendo menospreciado e irrespetado, y lo sacaron a un costo enorme. Luego, pilas, no es traer la vedette, como ustedes precisamente lo entienden, sino tratar de personas que sean capaces de adaptarse a una realidad, aportar. Y ahí me encantan, por ejemplo, en este proceso de transición, cuando va a ser el hijo, me encanta traer personas que están terminando ya su época laboral, les quedan 5, 7 años, y lo invitamos a que trabajen en esta empresa a formar al sucesor. No se imaginan la gran diferencia. Llega un gerente externo, trabaja con el sucesor, le enseña las horas de vuelo porque es que la experiencia no se improvisa y el sucesor aprende de él, con la ventaja de que el que llega le transmite de forma generosa, está siendo honrado en su experiencia y el que está al lado, como se dice en ciclismo, está chupando rueda, está detrás, alguien le está cortando y lo está ayudando. Eso ha sido una forma, perdón lo pintoresco, pero es la forma de graficar cómo se hace una transición para que quien se seleccione sea lo mejor para la organización. Pero adicionalmente, ese que llega está entendiendo el perfil que queremos, alguien como ese gerente seleccionado, pero también que se está formando al sucesor que la familia designó con esas nuevas competencias, ese nuevo estilo gerencial que trae el interino. Perfecto, no, Edgar. Bueno, acá como para cerrar y para entrar al tema de preguntas, porque ya nos quedan 6 minutos, eh, puntos importantes a tener en cuenta en cuanto a talento humano, selección. Primero, una definición clara de ese perfil Por y favor. adicionalmente, no solo el perfil escrito a nivel de profesional, con X o Y experiencia, sino también tener ese perfil oculto. ¿Qué se ajusta o qué características deben tener esos candidatos para que hagan match con la cultura organizacional de la compañía? Segundo, si tengo estos candidatos internos o candidatos familia, por apellido, candidatos, hacer una evaluación totalmente objetiva con una organización, con una empresa externa para minimizar esa subjetividad que se tiene o evitar esa subjetividad de, no, es que mi papá va a evaluar el candidato que es mi sobrino, hace parte de la familia López, que hoy, y mil disculpas con los López, pero es López, pero entonces mi papá es el que lo va a evaluar. No, hagámoslo con una empresa externa para evitar que esa persona también ingrese el momento y si es esa persona de familia, pues tenga un proceso correcto también de onboarding, de ajuste a la organización, que entienda esa cultura también organizacional, que sea evaluado a nivel de su desempeño como todas las personas de la organización para mantener esa equidad interna, lo mismo a nivel de compensación, de salario, de beneficios, para que esto no impacte en ese clima organizacional y todo ese programa de formación y desarrollo, si esa persona tiene ese potencial para poder crecer y tener ese plan de carrera o sucesión dentro de la organización. Y Edgar decía una cosa y el término un poco coloquial de chupar rueda, pero básicamente que se tenga de pronto ese gerente externo durante un tiempo y que esta persona haga ese o este gerente externo de ese acompañamiento o sea ese mentor de esta persona que tiene el potencial y que pueda ser un buen sucesor. Entonces, con eso, Edgar, yo creo que vamos a la parte de preguntas y también pues agradecer todas las personas que se conectaron. Yo te voy a leer las preguntas. Aquí dice, bueno, acá tenemos aquí un comentario, dice, a veces el recurso humano está capacitado, los sucesores, pero entre ellos no logran alinear sus estilos de trabajo y se comunican como familiares en vez de colegas.
De hecho, estaba escribiendo anoche algún artículo sobre cuáles son las claves para trabajar entre hermanos. No es fácil, porque cuando está el papá, un par de, como decía un fundador, un par de gritos organiza, un par de gritos organizan la familia y organizan la empresa. Pero ese modelo no es clonable. Y entonces el trabajo entre hermanos suele ser muy difícil si no están compartiendo el mismo propósito. Por supuesto, ahí hay que trabajar muchísimo en la empatía, en la emocionalidad, en escuchar. Yo no puedo Sí. meter a los hijos a trabajar en una empresa que no los apasiona al llegar. Si no tienen la misma pasión que tiene el fundador, no lo coloque a que sea alguien frustrado en sus sueños cuando quisiera hacer otro tema. Ese es Hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué sucede cuando es el fundador que no quiere que sus hijas sean sus sucesores cuando ellos sí quieren y reúnen las competencias? no es tan Puede fácil. pasar. Muchísimo. Me tocó alguna ocasión en que le decía al fundador eso, precisamente es que, Edgar, es que el sucesor ideal de esta firma soy yo con 20 años menos. Así de forma humilde me lo dijo. Entonces le dije, le hago una propuesta, yo lo apoyo si me promete que no morirá en los próximos 20 años. Entonces entendía que si no tomaba una decisión y no concertaba con sus hijos, era mejor vender la compañía. Y de hecho, cuando le planteamos a la familia, que decía, oiga, es que nosotros queremos trabajar, fórmenos, ayúdenos, pero o vendamos la compañía, el fundador sintió lo que iba a pasar el día siguiente, que él faltara. Es decir, esas charlas, Liliana, que la familia no hace, es lo que hace que va a terminar acabando en la propia familia, en la propia organización. Oiga, sentémonos a conversar, démonos la opción de escuchar al otro, de cuáles son los temores que tienen. Y algo muy importante, que no está acá y lo sacaste tú al mencionar todo el tema de recursos humanos. Ojo, cómo retengo el talento que ha construido una organización. De hecho, lo que más nos piden hoy las familias es, se retira el fundador y la segunda línea se quiere ir. ¿Por qué? Pues porque no confían en quien llegan y que tienen buenas oportunidades, ¿cómo los retenemos? Y entonces estamos hablando de unas acciones vesting, o sea, unas acciones internacionales donde puedo irlo vinculando para retenerlo, con opciones de que se vaya. Es decir, hoy los retos desde el punto de vista de recursos humanos, no solamente los que hemos visto, hay uno de cómo lo retengo, porque a lo mejor ya sabemos que no todo es salario económico, hay salarios emocionales. Y cuando mi líder se va y yo no confío en el que lo reemplazo, a lo mejor digo, si esta compañía se acaba, yo también pierdo. Hay una pregunta ahí que la leí, que es el de esposos. Sí, hay una Sí, déjame la pregunta. contestar porque es que el tema más complicado que tienen las empresas de familia es si los cónyuges deben trabajar o no. La generalidad dice no. Y entonces cuando dicen no y se ponen de acuerdo, yo le digo, oiga, y les cuento casos de muy buenos miembros, cónyuges, que han llegado. De hecho, alguna familia le decía a una de sus hijas, oiga, lo mejor que usted ha hecho es traer ex esposos. Tenía dos ex esposos en la junta directiva de un nivel tan bueno. Y el otro, como decía, y el otro ya está en la banca, el esposo actual, con una capacidad de seleccionar maridos competentes que la familia lo reconocía. Pero sí les completo, ese es un tema muy difícil de manejar. Hacerlo casi que requiere una unanimidad y a veces el consejo de familia interviene porque lo que significa, ya sea, como les conté, aquel que se divorció y cómo lo saco, o lo otro, cómo lo saco cuando soy incompetente sin afectar a mi hija, o que me dejen de traer a mis nietos porque yo les eché al papá, ese tipo de cosas. Yo tuve una situación de una compañía muy exitosa en Guatemala, en donde el esposo es el presidente y es brillante, ha crecido la compañía, pero ellos entraron en un proceso de evaluación de potencial absolutamente todos y a él se le hizo evaluación común y corriente con personas externas y de verdad ha sido muy, muy exitosa. Entonces, desde que cumpla las competencias, considero yo que podría ser viable. Y creo que hay una última pregunta. Dice, hablen un poco de lo que experimenta el talento humano de la empresa cuando el patriarca y las familias se retiran de la administración. Ok, un poquito hay mucha ansiedad, pero muchísima. Dice, oiga, yo estoy en mi etapa productiva, el sucesor no me genera confianza, la familia no me genera confianza, estamos en una época de incertidumbre, ¿será que yo le apuesto? Cuando en países como estos pasar de los 40 se vuelve casi
un hándicap muy grande a la hora de ser contratado con todo lo absurdo que significa. Muchos de ellos terminan retirándose. Por eso les hablaba de las acciones vesting. Si son tan importantes, oiga, reténgalo. Si son tan importantes, acérquelos, cuénteles en qué va. La Junta debe acercarse a esos ejecutivos, contarles para inspirar confianza. Para eso es hacer un directorio, para que la organización sienta que el fundador se puede retirar, pero que su sueño continúa, que los que llegan lo honran, quieren perpetuarlo y tienen mecanismos que les aseguran a ellos un futuro mucho más seguro o por lo menos menos inseguro de lo que lo imaginan. Total. Bueno, una última pregunta. Dice, ¿qué puede pasar si se prohíbe a la familia política hacer parte de la empresa familiar como empleado? Nosotros siempre lo tomamos no solo como empleado, sino como proveedor también. Esa es una discusión que se hace en las familias, ojalá antes de que se casen los hijos, porque cuando es eso y solamente uno casado, parece que están hablando del cónyuge entonces toca hacerlo de manera más objetiva. Pero en la generalidad de acuerdos, la familia arranca con un no, salvo que si es como proveedor, pase las normas como cualquier proveedor, igual, y una de selección objetiva, y a veces le piden hasta la junta, que en esos casos específicos de su concepto. Pero si es para trabajar, muchas veces le piden al Consejo de Familia un concepto, porque ellos sí conocen muy bien el comportamiento de estas personas y de pronto echa una balota negra en la familia diciendo, wow, ya habla, sin haberse casado, ya habla de mi compañía. Entonces es alguien que va a llegar con un modelo que genera conflicto. Es por eso es tan importante que la familia asesore a la administración porque conoce el alma de quienes van a ingresar, ya sean familiares o parientes políticos. Bueno, Edgar, pues agradecerte de verdad este espacio que nos diste. Ha sido un gusto compartir contigo el webinar. Agradecerles a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron eh, y ya aquí básicamente dejarles algunos datos de nosotros de contacto. Y no, yo creo que muy interesante. Es un tema que da muchísimo para, mejor dicho, mucha tela que cortar. Claro, voy a mandar y les presento excusa por la forma tan rápida que hicimos la presentación de transición, pero es que quería aterrizar a esa última pata y algún día podemos ampliarlo porque creo que es interesante. Les enviamos, si les parece bien, a quienes escribieron, le mandamos la presentación donde están mis datos si quieren alguna ampliación y no obstante estamos en todas las redes sociales. Liliana, muchas gracias, un gran abrazo y qué bueno lo que estás haciendo de concientizar desde la gestión humana a muchas en familia, empresas familiares cerradas o multifamiliares que tienen conceptos similares o angustias similares. Perfecto, Edgar. No, agradecerte también a ti por esta participación. Vamos a compartirles la presentación. Igual también, como dice Edgar, en las presentaciones van a encontrar nuestros datos y nuestra información. Gracias, ya te mandamos la presentación para que la compartan, Lili. Chao. Gracias. Hasta luego. Que tengan feliz día.